¿Qué tal estáis, queridos oyentes? Bienvenidos a Spirit Almanac, un episodio más en el que contamos con nuestro invitado de honor, Víctor Algirdi, al cual directamente vamos ya a llamar colaborador de este podcast, espero que por muchos episodios más. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la figura del gurú. No simplemente la figura como tal, sino el concepto. ¿Qué implica este término? ¿Qué lleva consigo? ¿Cuáles son sus luces y sus sombras? Y si realmente, a día de hoy, es necesaria esta figura. Pero antes de dar paso al episodio, sí que me gustaría anunciar algo que a Tamara y a mí nos hace mucha ilusión y precisamente tiene que ver con Víctor Algirdi, que pasa a formar parte del equipo de profesores de nuestra formación avanzada de 300 horas. Hasta el momento, todo el contenido de historia y filosofía lo impartía yo, pero tras conocer a Víctor he decidido pasar el bastón de mando a una persona que considero extremadamente versada en todo lo que tiene que ver con la tradición del yoga, pero sobre todo con una visión crítica sobre esta tradición que no es fácil encontrar, pero que cuando lo encontramos, y esa es la filosofía que guía a nuestra escuela, a nuestra metodología de enseñanza, BSMT Yoga, todo lo que Tamara y yo hacemos es crear estas sinergias, estas conexiones entre personas que, como nosotros, viven y disfrutan enseñando. Por lo tanto, es un honor tener a Víctor. Comentaros que esta formación comienza en 2024. Podéis acceder a toda la información en la página web de nuestra escuela, lighthouseyogas.com. Y sí, eso es lighthouseyoga, terminado en s.com. Daría mi alma por conseguir el dominio lighthouseyoga.com, pero ya estaba pillado. Entonces, si os queréis matricular, las matrículas, como os digo, ya están abiertas. Comentaros, esto es una formación presencial y online. ¿Qué quiere decir? Mismamente todo el contenido de Víctor se imparte online. ¿Por qué? Víctor vive en México y retransmitirá todo el contenido de historia y filosofía en 20 sesiones de hora y media, según tengo entendido. Las fechas pronto las publicaremos, pero en la página web ya vais a encontrar todas las fechas de los módulos presenciales. Recordad que si no podéis hacer esta formación presencial, la podéis hacer 100% online. Todo se retransmite online, se graba, tendréis al finalizar la formación 18 meses para tener acceso a todo el contenido y repasarlo, ¿ok? Y espero que os animéis. Quienes seáis profesores de yoga, quienes queráis profundizar en la tradición, historia, técnica, metodología del yoga. Sin más dilación, os dejo con el episodio de hoy. Ok, ¿qué tal estáis, queridos oyentes? Bienvenidos a Spirit Almanac una vez más y tenemos a nuestro invitado estrella, Víctor Algirdi. Una vez más, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Desde México? Estupendamente, Borja. Un saludo a todos los oyentes. ¿Qué tal va la vida, Víctor, por ahí? Bastante bien. Bien. ¿Sí? Todo bien. Justo antes de grabar hablábamos que acabas de cumplir aniversario de 10 años de un grupo de clases que tenías, ¿eh? Así es. Le digo a mis Víctor, alumnos que es el máximo de tiempo que he durado en algo. Ni pareja, ni trabajos anteriores habían durado tanto tiempo. Víctor, seguro que cuando empezaste no tenías tantas canas en la barba. No, ahí era una barba. Se ha visto la evolución. Sí. Bueno, esos son los siddhis también que se van alcanzando, ¿no? Con la práctica de yoga. Sabiduría, Víctor, es sabiduría. La barba blanca es sabiduría. Ok, hoy tenemos un tema interesante que precisamente además en los últimos meses he visto en redes que se ha estado hablando de ello. Víctor me propuso este tema ya hace como un mes y vamos a hablar básicamente de la figura del gurú. ¿Qué es esa figura? Si es relevante hoy en día, los problemas que ha habido con este término, porque al final creo que se asocian muchas cosas a este término y al digamos, la función que tiene dentro del mundillo, no del yoga, de realmente muchas tradiciones espirituales, ¿vale? En el yoga es un término que se utiliza, ¿vale? Así que lo primero con lo que quería empezar esta conversación es precisamente con una definición. Víctor, para ti, ¿qué es un gurú? Y si el término gurú va asociado o se puede traducir como maestro, profesor, o la palabra en sí tiene unas connotaciones distintas o muy concretas, específicas.
Sí, tal como yo lo entiendo, sí tiene unas connotaciones específicas, no sería equiparable a un maestro de escuela, un maestro de universidad, un maestro de una materia cualquiera. Eh, un gurú, tal como yo lo entiendo, es la persona que ya está viviendo de forma permanente, que ya es un ejemplo viviente de un cierto estado de conciencia que tiene que ver con una realidad más sutil. O sea, partimos de la base de que gurú pues, surge en un contexto geográfico, religioso, que llamamos India en sentido amplio, donde hay una visión del universo, una cosmovisión del universo eh, estratificado en niveles de realidad, ¿no? Desde la materia al espíritu. Bueno, esos son términos cristianos, pero nos sirven. Eh, y en esta visión del universo estratificado en niveles, el gurú sería esa persona que ya está en contacto y ya está viviendo eh, en una realidad más sutil que la mayoría, que el resto, y que por lo tanto tiene la capacidad de poder ayudar con su propio ejemplo y su propia sabiduría de ya estar vivenciándolo a otras personas a ir hacia esos niveles de sutilidad, de conciencia, que a su vez son liberadores, porque claro, eso trae unos beneficios, ¿no? En cuanto a liberación. Entonces, para mí eso sería un gurú, que como digo es una palabra eh, acotada a un espacio geográfico y una serie de tradiciones religiosas, digamos, que surgen de un mismo sustrato védico, hinduista, es decir, gurú se utiliza también en el budismo, en el jainismo, etcétera. Mm. Pero para mí también es un gurú, no sé, el patriarca Zen, ¿no? El patriarca del budismo Zen, la figura del patriarca Zen es un gurú. La figura del sheikh en el sufismo es un gurú. Incluso podríamos pensar que un chamán, ¿no? De las distintas tradiciones indígenas del mundo, podría verse como un chamán, como un gurú, porque finalmente el chamán es esa persona, ¿no? De la comunidad que está más en contacto con una realidad más profunda que el resto y que por lo tanto tiene ese don, ese poder, ¿sí? De restablecer la salud, entendida la salud, abarcando todos esos niveles de realidad, porque desde esas Ujú. visiones muchas veces la enfermedad viene dada por desequilibrios que implican el alma, el espíritu, etcétera. Entonces, por lo tanto, el chamán también sería un tipo de gurú, por así decirlo, ¿no? Entonces, Mm. para mí eso es gurú, que no es lo mismo que el maestro que tiene un nivel de conocimiento en una materia y un nivel de experiencia que es muy valioso, pero que no implica necesariamente que esté en contacto con una cierta realidad más sutil, por así Mm. decir, espiritual. ¿Sí? Sí. Mira, has utilizado ahora en la explicación, precisamente cuando has dicho de distintas capas de la realidad, ¿no? El espíritu, y has dicho que eso serían términos cristianos. El otro día llevé a mi abuelo a misa después de muchos años, pues estábamos aquí en casa, y entonces estaba él y le pregunté, porque él ya no puede conducir y tal, y vino el cura a darle la comunión el sábado. Y caí y dije, oye, digo, Lalo, ¿no quieres que te lleve a misa yo los domingos? Y el cura que estaba, pues me dijo, oye, pues mira, te digo las horas y tal, ¿no? Y hablando justo de eso, bueno, el domingo le llevé a misa y estuve con mi hija en el parque de al lado esperando, pero luego nos acercamos, las puertas estaban abiertas, había gente fuera también un poco de la iglesia donde yo hice la comunión. Yo no soy católico practicante, pero ya sabes, en aquella época te bautizaban y te hacías la comunión y punto, ¿no? Y justo estaba ahí pensando, escuchando la parte final de la misa y viendo a la gente en la misa, que al final nos gusta mucho no irnos al oriente, al chamán y tal, cuando en el fondo en la India, cuando hace lo que hacen todos los rituales que a nosotros nos parecen muy exóticos, asistir y tan profundos espirituales, ellos se sienten igual que se siente un feligrés yendo a misa. Es algo sagrado para ellos. Y justo con esto del gurú, y como has dicho, pues por ejemplo, el chamán, en el caso, por ejemplo, del cristianismo, habría una figura parecida. Es decir, por ejemplo, un padre o un cura es alguien al que las personas
van precisamente a confesarse, en el sentido de esta persona está en un estrato superior, no vamos a decir de la realidad, pero dentro de un poco de la idiosincrasia del cristianismo y del catolicismo, el padre está más cerca del Señor, ¿no? Es la persona que ha dedicado. Entonces, en el cristianismo tendríamos una figura parecida al gurú, que sería el padre, el cura, o no haríamos estas conexiones en ese sentido. Sí, no he querido mencionar la figura del padre en el cristianismo porque yo sé que eso luego automáticamente genera mucho rechazo, ¿no? Para muchas personas. Pero sí, lo que pasa es que ya sabemos que el cristianismo podría ser una de esas religiones que más se ha perdido esa conexión, ¿no? Entonces realmente, bueno, por decir una cifra, ¿no? Pero seguramente más del 90% de los padres cristianos que uno puede encontrar en cualquier iglesia de barrio realmente no tienen ninguna conexión, no están conectados con nada, Claro. ¿no? Pero O luego sea, tenemos esas figuras como San Agustín, Santa Teresa de Jesús, que eran místicos, o sea, tenían este aspecto de que, por sí, supuesto, ya sería más, si lo viésemos ¿no? Desde esa catalogación de gurú, a lo mejor, ese es un término en sánscrito, sí pero esos serían gurús, místicos cristianos serían esos mismos gurús. esos serían gurús cristianos, sí. Sí, yo creo que sobre todo quienes nos dedicamos, esta es mi opinión, pero quienes nos dedicamos al mundo de las tradiciones orientales, la espiritualidad y el yoga, deberíamos mirar un poco también a casa para empezar a entender que las religiones que más cerca hemos tenido, bueno, en el Islam, por ejemplo, también el Islam tiene también aspectos que fueron cogiendo del yoga y tienen aspectos muy interesantes. Lo que pasa es que hoy en día pues, ha pasado como el cristianismo, ¿no? Se han quedado como religiones que solo nos enfocamos en esa parte negativa y las religiones de la India, como el budismo, el hinduismo, parece que lo que nos atrae. Creo que sinceramente, porque mucha gente no sabe la parte oscura que tienen también esas religiones y los problemas que tienen en la India. El otro día, precisamente leyendo un libro que te comenté, el de Conspirituality, hablaban ahí de la situación también de nacionalismo extremo de la India con ese, ¿sabes? Narendra Modi, como es él, ese hinduismo nacionalista y ese intento que yo no lo sabía, que por lo visto la India ha intentado o está intentando también que el yoga sea denominación de origen como lo es el champán en la India. La palabra champán, ¿vale? No, o sea, aquí en España hay cava, pero no puedes hacer champán. Champán es de Francia, ¿vale? Y quieren que el yoga sea de la India, denominación de origen de la India. O sea que mucho ¿Viste? gurú suelto. Mucho gurús. Ok. Bueno, sí, no, me Sí, gustaría añadir sí, sí. algo antes de proseguir un poco, tal Sí, sí, vez. sí. Y es que, bueno, si entendemos que gurú es este tipo de persona, probablemente sea muy difícil encontrar realmente un gurú. Es decir, lo que es más probable que nos encontremos por ahí afuera cuando buscamos un gurú, o si alguien busca un gurú, porque eso también es problemático, buscar un gurú, yo creo que eso ya es parte del problema, cuando no se está listo todavía para ese tipo de enseñanza. Lo que vamos a encontrar la mayor parte de las veces son oportunistas, ¿no? Por eso tantos problemas. Pero bueno, ya lo vamos a detallar después. Pero quiero dejar claro esto, o sea, realmente muchos de nosotros estamos como en el punto de maduración o estamos con el grado de disposición y de compromiso para adentrarnos a esos niveles de enseñanza donde se requiere un gurú, donde un gurú sería importante, o en realidad la mayoría, la gran mayoría de nosotros ya estamos bien donde estamos y con personas, maestros, compañeros, que entre todos un poco vamos como aprendiendo unos de otros y tal, con eso a lo mejor ya estamos bien por ahora, ¿no? Pero Mm, también a lo mejor no ujú, tendría mucho sentido hablar de gurús, o en todo caso estaríamos hablando de pseudo gurús, es decir, de mm. oportunistas que se hacen pasar por gurús, que creo que es la mayor parte de las veces, ¿no? En estos tiempos. Sí, esto que acabas de decir yo creo que tiene mucho que ver con esta carrera egoica y narcisista que todos tenemos nuestro ego y nuestra pincelada de narcisismo. Hay quienes se lo tienen que hacer mirar, eso está claro, pero creo que es inevitable que todos queramos, ¿no? En esa carrera personal de sentirnos en este desarrollo personal avanzando, que es muy exótico tener un gurú. Es como, ¿sabes? O sea,
Tú Ya. puedes tener un BMW, puedes tener un Mercedes, puedes tener un Audi o puedes tener un Bentley. Entonces, tener un Bentley, pues es tener un gurú, ¿no? Entonces creo que ocurre mucho. Y creo que además la historia reciente, en el siglo XX, precisamente esas carreras de necesidad espiritual, de formar parte de algo profundo y tener una conexión más profunda y tener un gurú, porque esa es la puerta a la llave a poder trascender y poder alcanzar eso, es lo que vemos que ha llevado a muchos interesados en convertirse en esos gurús. Pues que luego ya sabemos la historia, no vamos a entrar hoy tampoco en narrar todas esas historias de abuso y tal, pero hay mogollón, hay documentales de ello, ¿no? El de Osho, Yogi Bhajan, tal, Swami Rama mismamente, que es digamos, gurú, porque así le llaman, de la tradición de los Himalayas que yo he estudiado, y luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Creo que al final Claro. eso también, el alumno tiene una responsabilidad y el gurú también la tiene. Y creo, o por lo menos yo lo que he visto, mis conclusiones que saco de todos estos casos de abusos y de engaño y de fraude espiritual a manos de gurús, que luego llamaríamos, ¿no? Falsos gurús, que han cometido esos abusos de poder, es que quizás el gurú no puede tampoco estar en una posición como la que se le ha puesto en el siglo XX, que es el líder espiritual de, lo vamos a llamar así, de distintas sectas, ¿no? O sea, de distintas, ¿cómo se llama esto? No comuniones, distintas comunidades que crean alrededor de este individuo, y quizás el gurú tiene que dedicarse a algo muy específico y luego no tener relación realmente con nadie. Esa es un poco la visión que yo creo que al final ese gurú tiene que hacer. Viene, da lo que necesita el alumno y se va, ¿sabes? No se pone ahí a montar centros de peregrinaje, no lo sé, vamos. Sí, es un punto de lo que has tocado al principio interesante, ¿no? En esta búsqueda exótica de tener un gurú, ¿no? Como si fuera un carro de lujo, Mm, el ejemplo que ponías. Justo creo que ahí empieza un poco el problema, ¿no? Cuando una persona está anhelando, está buscando un gurú muy, digamos, desde esa parte egoica, ¿no? Hay un concepto para ello que es materialismo espiritual, ¿no? O sea, mm, como el ego quiere apropiarse de conceptos, de personas, de productos, de ideas espirituales, ¿no? Para sentirse, pues, más pleno, ¿no? Como ego. Y ahí entraría el tener tu gurú, pero precisamente si surge desde ahí el anhelo y la búsqueda, es más probable que lo que se encuentre sea el clásico oportunista, que dice, ah, ¿tú quieres un gurú? Pues yo voy a ser tu gurú, ¿no? sí. Que ese es otro tema. También, cuando hablamos de gurú, también creo que deberíamos entender que incluso en el nivel del gurú hay niveles. O sea, también hay Ujú, niveles de gurú. Es decir, puede haber un gurú que tenga un alto grado de conexión, de realización, etcétera, pero que aún así persista todavía un cierto ego en ese gurú, ¿no? Y ujú, puede haber otro gurú donde ya el ego se ha disuelto completamente, ya no queda ni rastro de ego, ¿no? Bueno, los casos paradigmáticos de ese ejemplo pues son siempre Buda, Sakyamuni, un Ramana Maharshi, un mm, Ramakrishna, o sea, ahí ya no había ni rastro de ego, pero bueno, esos son así como estrellas que pasan cada, ¿no? O sea, son mm. muy raros. La mayor parte de los gurús todavía hay algo de ego y por lo tanto ahí está el problema, ¿no? Que no es tan simple como verdadero gurú, falso gurú. A veces Sí. gurús a los que se les acusa o han estado envueltos en situaciones turbias, aún así sí tenían cierta conexión y sí tenían cierta Mm. capacidad de Sí, sí, ayudar y sí. de enseñar a ciertos estudiantes o discípulos, pero pues tenían esa otra parte todavía egoica que acabó incurriendo en ciertos casos de abuso, porque además es todo un fenómeno muy complejo, simbiótico, de codependencia, en una nueva situación histórica que es la modernidad, porque todo este tipo de enseñanzas se habían dado en otro contexto histórico, tradicional, donde no habían una serie de problemas nuevos que Mm, han surgido y que sí. los maestros pues no han sabido muy bien cómo lidiar, ¿no? O sea, han llegado Mm, ahí a Occidente y les ha venido la avalancha de estudiantes y a su vez ellos tenían cosas, digamos,
áreas de sombra, porque también venían de sociedades que, si bien a lo mejor avanzaron mucho en lo espiritual, en los temas de justicia social se quedaron muy atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos maestros orientales, a lo mejor en ciertas áreas de la realidad que tienen que ver más con lo humano, con la justicia social, con ciertos valores, pues están en pañales, no tienen ni idea, ¿no? Sí. Y claro, ahí surgen muchos problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, aquí, por ejemplo, dos cosas. Una sobre esto último que has dicho, y es que creo que si hablamos de los gurús propiamente que vinieron de la India, o si les queremos llamar gurús en el siglo XX, precisamente es justo uno de los problemas que yo veo. No solo esos individuos que venían de la India venían de una sociedad muy distinta, una cultura muy distinta, desde el ámbito, por supuesto, social, integración. Siempre yo he dicho que es muy curioso, ¿no? Estos gurús llegan de la India, que no tenían ni una alumna mujer, porque allí las mujeres no hacían nada de eso, y llegan a Occidente y lo que más tienen son mujeres a su alrededor. Lo cual luego, todos estos abusos que se cometen sexuales tal, yo siempre le doy una vuelta al análisis de decir, claro, es que este tipo se espera de él que sea una especie de ser iluminado cuando realmente es una persona que quizás tiene muchas limitaciones desde el punto de vista social y emocional con el ámbito de estar rodeados de mujeres, porque del país que vienen es muy distinta la relación que tienen. Y luego Claro. la otra es que ¿a dónde llegan estos gurús? Cuando hablamos de los de la India, cuando hablamos de los gurús occidentales, eso ya es otra movida. Ahí ya sí que son sectas muy crazy. El gurú Sí. occidental que va como diciendo que él es un iluminado, ¿no? Pero por lo menos el que viene de la India, con ese choque cultural, estos indios que llegan pues, en los años 50, 60, 70, ¿no? ¿Cuáles son sus alumnos? Y siguen siendo, porque esto nos lo encontramos mucho en el yoga. Los alumnos tienen una demanda, lo que están demandando tiene más que ver, no tanto yo, esto es mi opinión, pero porque lo veo, es muy común, no es tanto espiritual, es emocional. Encontramos en muchas de esas comunidades que rodean a la figura del gurú a muchos individuos que cuando innumerables documentales y cosas que han sido, mismamente el de Osho, el de Wild Wild Country, yo lo que veía es cuando entrevistaban a muchas de estas personas que estuvieron ahí, eran personas con claros desajustes emocionales por su pasado, familiares, etc., etc. Eran personas que buscaban solucionar esos problemas de psicología y emociones que pasan a esconderse debajo de la alfombra de lo espiritual. Es decir, bueno, vamos a llamarlo espiritual cuando en realidad lo que necesito es terapia, ¿sabes? Entonces, claro, se mezclan muchas veces las cosas que en un mismo lugar en el cual tú vas a aprender sobre espiritualidad, te vas a encontrar que va a haber gente que va a aprender sobre espiritualidad y va a haber gente que va huyendo del sufrimiento, cosa que trascender el sufrimiento forma parte de esto, pero va huyendo de un sufrimiento en el que no quiere procesarlo y quiere dar el salto a la espiritualidad. Ahí es donde estaría el bypass espiritual, que creo que es una de las cosas que precisamente más abre la puerta a estos abusos por parte de personas como este tipo de gurús. Y luego otra cosa es por parte del alumno y de nuestra sociedad, ¿no? Primero, el término gurú se ha adaptado a nuestra sociedad. O sea, ya utilizamos el término gurú pues para, por ejemplo, es un gurú de la economía, ¿sabes? Una persona que sabe mucho de economía o ¿sabes? Un influencer de economía que sabe de algo es un gurú de economía. ¿Sabes? Yo sigo a un perfil que es el gurú de viaje. Que te el gurú de viaje, claro. De ofertas, de vuelos baratos. Claro, entonces el término ha sido asimilado por nuestra cultura para indicar a alguien que sabe, es el que más sabe de algo, ¿no? Es el que te va a dar la respuesta, las respuestas más adecuadas. Y luego ya con esto termino. Otra de las cosas que veo por parte de, pongamos esta idea, ¿no? Del alumno frente al gurú, es que es muy común, y lo hemos hecho todos, creo, el quedarnos fascinado por la sabiduría de alguien y deshumanizarle. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es que alguien cometa un abuso, claro, denunciable, abuso sexual, abuso de poder, abuso, engaño, coerción, etc., etc. Pero otra cosa es que no le pasemos ni esta a un tipo que es humano. Porque creo que la gente muchas veces se queda como, no, claro, es que y ahora esta persona va a ser como lo más moral, ético, puro, tal.
No, esta persona a lo mejor mañana se agarra un pedo de tequila, yo qué sé, ¿sabes? Pero eso no le quita que es una persona muy sabia. Ahora bien, creo que a veces, si esa persona no se considera un gurú, porque a veces pasa, ¿no? O sea, yo no llevo el título de maestro ni el título de gurú, pero yo no puedo evitar que, no hablo de mí, no me estoy poniendo como un ejemplo abstracto, pero yo no puedo evitar que la gente me empiece a decir, es un gran maestro, es un gurú del yoga, y es como, pero que yo no me identifico con eso. Pero ahora esas personas me están poniendo ahí arriba, o están poniendo a un individuo ahí arriba, sin que ese individuo vaya diciendo que él es un maestro, un gurú de nada, y a la mínima que comete cualquier error humano o cualquier actividad que no es lo que se espera de él, ¡ah! Es un falso maestro, era todo mentira, tal, es como, pero ¿qué cojones está? Y creo que eso también es otra de las cosas que inconscientemente a la gente le gusta mucho hacer, proyectar para luego también poder derribar esa escultura magnífica que ha hecho un individuo y sentirse bien, es decir, ¿ves? No estoy tan mal porque hasta que el que parecía un mesías no lo es. Y volvemos al bypass espiritual, es decir, no resuelves tus problemas porque estás proyectando para luego cargarte a aquel al que has proyectado. Sí, sí, sí. Yo creo que si no comprendemos el fenómeno en su totalidad, porque yo lo que estoy viendo es que está habiendo como mucho trabajo de denuncia, lo cual es necesario, ¿no? Es necesario que haya personas que se dediquen específicamente a denunciar a los maestros que han cometido abusos, a que se sepan las cosas, a que la gente deje de idealizar, a la idea de que muchos maestros o pseudo maestros pues tienen rasgos psicópatas, narcisistas, etcétera, ¿no? Pero eso es una parte del problema y creo que si solamente enfocamos, ¿no? Si ponemos solamente el foco en esa parte, no estamos poniendo el foco en la otra parte, es decir, qué pasa con los estudiantes, qué pasa con los alumnos, qué tipo de actitudes tienen los alumnos para que eso suceda, porque al final es un fenómeno de dos, es una simbiosis, es una codependencia, y si ciertos maestros o pseudo maestros llegan a tener tanto nivel de poder para hacer daño, es porque los estudiantes le han dado ese poder, ¿sí? Es como que salen los maestros por ahí a la calle a secuestrar a la gente, o sea, la gente progresivamente sigue a esos maestros porque, como dices, se da este fenómeno de irresponsabilidad, de ceder el poder al maestro, de no hacerse cargo, de idealizar, de poner en un pedestal, de esperar que esa persona sea tu salvador, que te dé todas las respuestas, y cuando eso no sucede o sucede algo que no esperabas, pues pasar al otro extremo, ¿no? Entonces una dinámica muy extremista, muy maniquea, ¿no? Es el maniqueísmo, de todo nada, blanco-negro, ¿no? Y justamente porque no se está poniendo luz en esa otra parte de la dinámica, porque es una dinámica psicológica compleja que tenemos que empezar a comprender más en profundidad si queremos que no siga sucediendo, porque si no lo único que va a suceder es que, bueno, vamos a condenar al maestro de turno, que además eso siempre viene con mucho chisme, con mucho morbo, ¿no? Nos gusta mucho ahí el morbo de lo que hizo y lo que le pasó al estudiante o a la estudiante y bla, 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 y se queda todo al final en eso, en el chisme y en el morbo, y en que que los maestros son todos unos psicópatas y muy malos y qué malvados y hay que ver y pobre gente y la gente que inocente, pero la gente no es tan inocente, es decir, las comunidades han tenido su parte, los estudiantes y los alumnos han tenido su parte para que eso suceda. Entonces hay que empezar a estudiar esa parte también para ver todo el cuadro completo, porque si no, esto volverá a suceder con otros nombres, con otras dinámicas, en otros ámbitos, ¿sí? Aunque ya digamos, ya no vamos a tener más gurús y ya nunca más usemos la palabra gurú, no importa, si no entendemos la otra parte, esta tendencia, claro, la palabra esta tendencia del ser humano, claro, esta tendencia del ser humano pues eso, de que lo salven, ¿no? De estar cerca de una persona que has puesto ahí tan arriba, que si estás cerca, pues ya automáticamente tú te vas a liberar y tú te vas a salvar solo por estar cerca de la persona, ¿no? Entonces creo que eso es importante, como ver las dos partes. Sí. En todo esto siempre hay víctimas, pero luego hay mucho habilitador que permite precisamente que
que haya víctimas también. O sea, el gurú es el perpetrador, luego está la víctima, pero luego están los habilitadores que miran para otro lado porque oye, están muy cómodos dentro de ese lugar en el que dicen, no soy una víctima directa, la víctima es otro, pero yo me estoy beneficiando de esta relación, ¿no? Sí. Entonces, mira, hablando de términos, Tamara justo me ha pasado antes de grabar este podcast de su profesora. Justo le preguntaron hace poco en uno de los cursos que hizo Tamara con ella sobre, ¿no?, el tema de categorización, porque aquí estamos hablando de gurú, maestro, ya hemos dicho al principio que gurú es algo específico y luego profesor, maestro y tal. Y precisamente en sánscrito hay como una catalogación, ¿no? Tenemos, si el gurú es lo que está arriba, es aquel que fundamentalmente lo único que le interesa es ese despertar de sabiduría en el camino del alumno, punto y final. Luego tendríamos por debajo el término pandit, aunque aquí no aparece el término swami. Es curioso porque yo ahora en la India había pandits y había swamis, pero bueno, es otra catalogación, ¿no? El pandit sí que sé que puede tener familia e hijos tal, los swamis tienen voto de castidad, según tengo entendido. Pero no, tendríamos guru, pandit, que el pandit también se dedica un poco, pero más a nivel intelectual, no desde esa sabiduría, desde ese buddhi, sino a nivel intelectual, ayudar a ese proceso al alumno. Luego tendríamos por debajo de Pandit, si gurú es lo primero, luego Pandit, luego Acharya, que Acharya sería aquel maestro, pero que se dedica fundamentalmente a aspectos de éticos y filosofía, como aquel que te enseña en profundidad los sutras o el Bhagavad Gita. Luego tendríamos Updhyaya, y Updhyaya sería aquel profesor o maestro que se dedica a una corriente muy específica y te la enseña completa. Por ejemplo, el Hatha Yoga o, por ejemplo, una tradición concreta, ¿no? Y luego tendríamos la última que sería Adhyapaka, y Adhyapaka es un tutor, un profesor, ¿vale? Lo que consideramos, por ejemplo, dentro de una corriente, un tutor o profesor de una materia. Por ejemplo, un profesor de asana, ¿vale? Entonces, claro, esto me resulta interesante porque creo que nos permite, podemos utilizar las palabras que queramos en español. Yo siempre, por ejemplo, hago una distinción a mis alumnos. Les digo, mira, yo lo distingo en tres: instructor de yoga, profesor de yoga y maestro de yoga. Instructor de yoga es alguien que sabe dar instrucciones, que sería lo de Adhyapaka, ¿no? Es alguien que conoce cómo dar instrucciones en una clase de asana, más o menos llevar a cabo todo ese proceso y tal. Un profesor de yoga te ayuda a entender y a aprender qué hay detrás de todo eso, no solo las instrucciones, incluso te enseña en profundidad para que tú luego despiertes ese interés para poder a lo mejor decir, oye, pues yo también me quiero dedicar, yo quiero ser profesor de yoga. Que para eso a lo mejor ya haría falta alguien con cierta maestría, ¿no? Un maestro. Pero recordemos que maestro tampoco va ligado a que seas una persona iluminada. Eres simplemente, oye, soy maestro de una materia o de, dentro del yoga, pues soy un maestro de Hatha Yoga. ¿Por qué? Porque llevo 15, 20, 30 años estudiándolo, adaptándolo a los tiempos modernos y tal. Y luego esas serían un poco para mí las que utilizaríamos en Occidente. Luego ya si queremos coger palabras de Oriente que tienen claros elementos asociados a nivel cultural, social, religioso, filosófico, como puede ser el término gurú, pues hay que entender que, oye, que nosotros a lo mejor no estamos ligados a esa terminología filosófica o ese estilo de vida, ¿sabes? Siguiente es que pregunta, Víctor. Sí, perdona. Realmente no me imagino como un contexto dentro del mundo del yoga, o bueno, el yoga entendido en cuanto pues a yogasana, a la práctica de hatha yoga, los salones de yoga donde alguien llame a su maestro gurú, ¿no? No sé si alguien esté usando esa palabra, si la está usando de verdad se está pasando 3 pueblos seguramente, sí. ¿no? Sí. Porque es una palabra muy, muy grande para ser usada, ¿no? O sea, a mí a veces me dicen algunos alumnos, ¿no?, mi maestro es Borja Sainz, o me dicen, ay, maestro, y me rechina mogollón. Pero porque, y te voy a decir la verdad, me rechina porque no quiero que me identifiquen con lo que esa persona a lo mejor que considera que es un maestro. Es decir, oye, yo te doy esta materia, yo te enseño, yo tal, me gusta mucho enseñar y tal, pero no quiero que se pongan sobre mis hombros ciertas cosas que no me pertenecen y que no quiero que me pertenezcan. Es decir, la idealización de, bueno, es que Borja es un maestro. No, déjame en paz. Tengo algunas alumnas, tengo un par de alumnas, además, que llevan mogollón de años con nosotros y ya me lo dicen para picar, además, porque lo saben.
Lo saben porque yo le he dicho, dice, no me gusta tal debate, dice, ¿qué pasa, maestro? Es como, coño, pero lo hacen para picar. Pero no, es un término, por ejemplo, que a mí tampoco me gusta. Yo soy un profesor llano y sencillo y ya está. O sea que... Aquí en México no tenemos ese problema porque está más normalizado el uso de la palabra maestro, porque aquí culturalmente muchas veces se antepone la palabra maestro o doctor o ingeniero, Claro, dependiendo claro. de lo que ha estudiado la persona. Sí. Entonces, pues es normal decir a alguien maestro de yoga, ¿no? Porque es como, Ay, mira. hola maestra, Sí, porque estudió porque tuve una sí, maestría. mi ego le gustaría ser doctor, ¿sabes? PhD. Doctor Borja. Doctor en yogas, en cosas del yoga. No, pero Eso claro, suena un poco raro. no, claro, aquí lo que decía antes de gurú en economía, luego tenemos es que es doctor en economía, que es alguien que tiene un doctorado en una materia. Pero claro, eso no existe en yoga. Lo cual no quiere decir que pudiésemos hablar de un día de hacia dónde va un poco el yoga, porque yo creo que el desarrollo un poco de después de todo esto precisamente que ha pasado de abusos y tal, es un proceso de evolución, ¿no? Y creo que una visión, un estudio más académico del yoga creo que viene muy bien para todo aquel que quiere ser profesor de yoga, para no caer en este tipo de problemas, que la verdad del yoga la tiene alguien que es un ser iluminado, que como bien tú lo has dicho, es decir, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Sabes? Porque son seres humanos. Bueno, ¿cuál es? Vamos un poco a eso, porque independientemente que la gente haya escuchado algún otro podcast en el que yo he hablado de esto, pero me gusta hablarlo también desde tu opinión. ¿Cuál ha sido, según tu parecer, y cómo ha de solucionarse eso, ¿no? El problema contemporáneo con esa figura del gurú, ¿vale? A esto añado simplemente la última pregunta que te quería hacer. Es decir, ¿cuál ha sido el problema contemporáneo con la figura del gurú? Y teniendo en cuenta esos problemas y el enfoque de práctica moderna, contemporánea en Occidente, ¿realmente es necesaria la figura de un gurú para el tipo de práctica que nosotros hacemos? Bueno, yo veo varios problemas que han surgido en la transición a la modernidad. Por ejemplo, podemos mencionar primero el que tiene que ver con el concepto de adhikara. Adhikara es una palabra sánscrita que significa cualificación o algo así. Tiene que ver con la idea de que tradicionalmente en la enseñanza el maestro decidía si el alumno estaba cualificado para ser su alumno. Si estaba listo, si estaba maduro para recibir esa enseñanza. Si no lo estaba, le decía, vete a hacer tu vida, hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Cosas más de los deberes familiares, mundanales, etcétera, y cuando sea tu momento de maduración, regresa y tal vez entonces estás listo, ¿no? Esto en el paso a la modernidad y en la lógica capitalista desaparece, es decir, ya no está eso. La mayor parte de las veces tiene que ver con si el alumno puede pagarlo o no. Si lo puede pagar, Sí. pues tiene derecho a la enseñanza, punto. Sí. Y claro, esto trae a su vez trae otro problema que es el de la masificación. Es decir, la enseñanza tradicional, además de que era un alumno que estaba listo, que estaba maduro, pues la cantidad de alumnos era mucho menor, obviamente, ¿no? O sea, no había tanto esa lógica de negocio y de ampliar el negocio y de tener cada vez más alumnos o seguidores, que es algo que surge con la modernidad y con ciertos maestros, ¿no? Que conviven, ¿no? Entre sí, tal vez sí una verdadera conexión y una capacidad de enseñanza, pero a su vez también una visión empresarial muy acentuada, ¿no? Y que empiezan a ampliar y ampliar y ampliar su capacidad de recibir alumnos, y creo que cuando se masifica surgen todos los problemas del mundo. Creo que la enseñanza, cuanto más se sale, ¿no? De ese contexto, digamos, íntimo, ¿no? Reducido, pocos alumnos, que están muy maduros y que están muy listos para esa enseñanza y que conviven con el maestro día a día en un grupo muy reducido, y de eso se pasa a grupos enormes de personas donde la mayoría de los alumnos ni siquiera van a tener un contacto cercano con el maestro, nada más lo van a ver así de lejos y van a estar anhelando estar un poco más cerca y idealizándolo además un montón, porque justamente no hay a lo mejor esa relación un poco más familiar, más cotidiana, ¿no? Donde sí hay una enseñanza muy profunda, pero también hay una cotidianidad muy sencilla del día a día, de la vida diaria, ¿no?
Entonces surgen toda una serie de problemas ahí de idealización, de proyección, de, como decías tú, de carencias, de bypass espiritual, que eso también es un fenómeno nuevo. Yo creo que en la enseñanza tradicional eso del bypass no estaba. No estaba. O sea, el alumno que estaba maduro para recibir la enseñanza no traía arrastrando todas esas carencias de encontrar un papá y una mamá y que le resolviera la vida. Ya había resuelto su vida, más bien ya estaba sediento de la enseñanza espiritual y estaba en el punto, ¿no? Y además el maestro decidía si estaba en el punto, si veía que todavía traía algo no resuelto, lo corría, no estás listo. Porque sí, no había como esa ansia que le surge a maestros que vienen de Oriente, que vienen de una sociedad pobre, de una sociedad de mucha precariedad y que llegan a un mundo occidental de mucha abundancia. Y esa es una de las áreas de sombra que traen los maestros espirituales, además de la del sexo, porque ya sabemos que también vienen de sociedades donde el sexo está muy reprimido, ¿no? Donde la relación con las mujeres tiene muchas áreas de sombra. Entonces traen esto del sexo y traen esto de la carencia. Llegan a una sociedad donde hay muchísima abundancia y eso se les bota la canica, ¿no? Como dicen en México. Qué bueno. Muchos de ellos se alocan con eso y entonces les surge el ansia de más, quiero más. Más seguidores y más. Les sale la parte megalomaníaca un poco, ¿no? Como a Osho, como a Bikram, como a Muktananda, ¿no? Más iniciaciones tántricas. Venga, ahora ya no las doy ni yo. Ahora dejo aquí a 4 o 5 personas encargadas y ya es una pirámide de iniciaciones tántricas. Que llegue el mensaje a todo el mundo. Sí. Eso es problemático. Yo creo que eso de que llegue la enseñanza a todo el mundo, yo no creo en eso. Yo creo que las enseñanzas se mantienen en unos ciertos niveles de corrección y de ética cuando no sobrepasan un cierto número de alcance de personas. A esos niveles, sí. Claro, si estamos hablando de una enseñanza que tiene que ver más pues, con yogasana, con el cuerpo, con algo. Sí, método. Ahí a lo mejor sí, puedes hacer tutoriales y que llegue a todo el mundo. Claro, sí. No hay riesgos, pero cuando estamos hablando de algo que implica abrir a niveles muy profundos, la posibilidad de corrupción es mucho mayor cuando lo masificamos. Sí. Y eso es lo que sucede en la modernidad. A mí personalmente es un poco eso. O sea, yo, por ejemplo, en los últimos años, un poco hacia donde vamos, tanto mi mujer y yo, es un poco a centrarnos en la metodología, centrarnos en qué es lo que le ocurre a la gente a la que le va a llegar esta metodología, es decir, qué es lo que le ocurre a mis coetáneos en la sociedad en la que vivo y cómo la tradición del yoga y ciertas prácticas adaptadas, muchas cosas descartándolas, pero no descartándolas porque no sean útiles, sino porque es lo que dices tú, son útiles dentro de un contexto social, cultural, no solo del pasado, sino incluso también del presente en la India. Narendra Modi, el presidente de la India, se dice que practica la castidad, se supone que es casto, a saber, pero eso le hace en la India proyectar una imagen muy poderosa, porque en la India cultural y religiosamente eso, ser casto tal, forma parte un poco de esa estructura de cómo se percibe la realidad. Y claro, cuando vemos, es justo lo que tú has descrito, que en la India es fácil llevar esa vida, ¿no? de desapego y de... Bueno, es fácil entre comillas, porque luego están muchos más salidos que el pico una mesa. Pero es fácil meterse en ese camino espiritual porque las normas del camino espiritual, como por ejemplo el desapego, la castidad, no ligarse a lo material, están respetados cultural y socialmente allí como algo bueno. Es decir, en la India la gente que es santón, sadhu, son respetados. En España les veríamos como alguien que está pidiendo en la calle. Entonces, ¿qué ocurre? Que es justo lo que dices tú. Primero, para nosotros es mucho más fácil llevar una vida más equilibrada que para alguien que viene de la India con todas estas estructuras mentales y se enfrenta a hostia, es que estoy en una sala con 150 mujeres que me besan los pies al final de la clase. Y claro, dices, ¿cómo lidias con eso? Los textos antiguos son muy claros. Todo eso lo tienes que dejar atrás, porque te va a pasar lo que le pasa a cualquiera, que es muy difícil gestionar. Es más, te diría que creo que es más fácil gestionarlo para un occidental que para precisamente alguien que viene de una cultura como la India.
es más fácil, ¿sabes? Es decir, nosotros sabemos un poco en plan de, bueno, esto, pero para ellos es como, oh, ¿qué hago yo ahora con esto? ¿Sabes? Que yo no he nacido en un entorno en el que esto sea lo normal, ¿sabes? A ver, no es lo normal que, ¿sabes? Que la gente te bese los pies, pero esa es otra, y con eso termino. Se besa los pies al gurú de la India, pero rara vez he visto yo besar a los pies al profesor de yoga occidental o al que va de gurú occidental. Entonces, ¿sabes? Luego volvemos a esa relación alumno tal. A Patabi Joyce, después de las clases de Ashtanga Mysore, todas iban a besarle los piecesitos y a hacerle así tal, que es como tronco, ¿sabes? ¿Y eso de quién es culpa? Eso es culpa del alumno. A mí no me jodas. Patabi Joyce era un personaje, pero eso es culpa del alumno. Y tú luego le estás habilitando también crear una relación un poco tóxica. A un tío que ya es tóxico le das todavía más poder. Pero bueno. ¿Hacen Sí, el falta gurús exceso. en nuestra época o hace Justo, falta... esa era la pregunta. O hace falta quizás una figura adaptada al occidental, que a lo mejor es recuperar la figura del respeto por el intelectual, la cultura, el saber, el pensamiento crítico, en vez de dejarlo todo en manos de alguien que simplemente te va a decir que te va a solucionar la vida, si piensas de esta forma. Yo sigo opinando que, bueno, tal vez como lo que decía al principio, ¿no? De entrada, ver cada quien si realmente está como en el punto de poder recibir esa enseñanza y de ofrecer a la vez ese nivel de compromiso. Yo creo que la mayoría no estamos ahí, entonces a lo mejor no Hmm. tiene ni sentido que nos preguntemos eso por la gran mayoría, ¿no? Pero para las personas que sí estén en ese punto y sí estén en ese nivel de compromiso, yo creo que sí es necesaria la figura del gurú. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer ciertos cambios, hay que hacer ciertas, este, pues sí, quitar mucho del tradicionalismo estéril, del dogmatismo, del mito, de la fantasía, ¿no? En todo eso nos está ayudando mucho pues la revisión, ¿no? De la historia. Eh, y también, pues, desde lo político, a lo mejor incluso, ¿no? Desde el análisis de ciertas estructuras sociales, ¿no? Desde la visión del feminismo, de cómo el patriarcado ha estado Uh-huh. intrincado en todas partes, incluido en la espiritualidad, pues Uh-huh. hacer ciertas limpiezas, ¿no? Ciertos filtros y bueno, a lo mejor incluso cambiar la palabra si ya está muy ya manchada y ya no hay forma de recuperarla. Yo, como he dicho otras veces, soy defensor de las palabras originales, de la palabra Uh-huh. gurú, de la palabra Dios, de la palabra religión, pero bueno, a lo mejor es una batalla perdida, no lo sé. Eh, Puede que sí. A mí me gustan puede que también, sea. pero yo no, es que creo que tú lo has dicho al principio, ¿no? Cuando te he preguntado lo de, oye, y dentro del, ¿no? De los términos cristianos de padre, que has dicho, bueno, no lo he dicho por tal. Pero creo que cuando alguien, como se dice eso de trigger warning en inglés, ¿no? Los disparadores, cuando alguien de repente, en este contexto que estamos hablando, de espiritualidad, nombras el cristianismo y le salta, ¿sabes?, la alerta, eso ya es cuestión de cada uno. Eso es esa persona que le ha saltado la alerta es la que tiene que reflexionar sobre por qué me saltan estas alertas, ¿vale? ¿Qué hay en mi pasado? Claro. ¿Cuál es el análisis que yo estoy haciendo? Porque, oye, que sí, que la religión cristiana, pues ya sabemos todos los abusos que ha habido en la iglesia. A ver, dentro de la religión, dentro del cristianismo hay distintas, ¿no?, ramas. O sea, está el catolicismo, protestantismo, luteranismo, tal. Pero sabemos en el catolicismo que ha habido muchísimos abusos, muchísimos. Pero ojo, a ver, que la gente despierte, que es que en el hinduismo, en el budismo y tal, que no están Pues, libres. O sea, que hay los en todas mismos, partes. hay los Sí, sí. mismos, ¿sabes? Pero bueno, entonces eso, mi conclusión es que sí, sí es necesaria, o a lo mejor no en todos los casos, como digo, depende de dónde está cada quien, en qué parte del camino, pero Hmm. siento que en cierto momento y para ciertas personas, no sé si necesario, si sea como indispensable, pero ayuda mucho. Es Hmm. decir, es más rápido, hay menos probabilidades de perderse, ¿no? Cuando ya se Hmm. adentra uno a unos niveles de profundidad, eh, sí, o sea, la presencia, la compañía y la guía de una persona que ya ha recorrido esos caminos
tan sutiles, tan enrevesados, donde es tan fácil el autoengaño, porque como decía, ¿no? Ahora está como muy de moda esta idea de que el gurú está dentro de uno y que lo único que tiene que hacer uno es escuchar la voz del interior y el maestro interno y bla, bla, bla. Pero lo cierto es que muchas veces esa voz interna del maestro es el propio ego disfrazado. Y cuando no hay un maestro que ya ha recorrido el camino, que ya ha sorteado todas esas trampas, todas esas fantasías para hacerte de espejo y confrontar tu propio autoengaño, pues te puedes pasar años y años en el autoengaño de creer que estás en contacto con la voz de tu maestro interno y lo único que estás haciendo es dando vueltas a un poste, ¿sí? Por eso a lo mejor sí hay que hacer ciertos cambios en esa figura, pero yo siento que van a seguir siendo necesarias esas personas que ya están en un nivel de contacto y que ayudan solo por el propio ejemplo, solo de verlas cómo se mueven, cómo respiran, cómo comen, cómo hablan, ya son inspiradoras y ya te van un poco como orientando, porque estamos en un mundo actualmente en el que ya hay tantas voces y tanta información que, híjole, es muy fácil perderse, es un laberinto, ¿no? Pero sí, sé que es problemático encontrar, ¿no? Tal vez ese tipo de personas, porque lo que más abundan son los oportunistas y los charlatanes, pero ahí es donde entra esa otra parte del proceso que yo digo, de esa dinámica que hay que comprender más, porque si solo nos enfocamos en los demoníacos maestros narcisistas, pero no comprendemos nuestras propias tendencias psicológicas, obsesivas y fanáticas de encontrar figuras que idealizar y que hagan el trabajo por nosotros, no seremos capaces de reconocer cuando estamos enfrente de un verdadero maestro. A veces hay Es que que ni pasar siquiera, además... ni siquiera lo vamos a ver, más bien vamos a ser como imanes de malos maestros por estar en esa tendencia idealizadora. A veces creo que además la gente tiene que entender que es todo un proceso, es decir, pasar a través de situaciones, experiencias o pasar a través de, ¿no? Dentro de este oye, yo quiero practicar esto. Vas a pasar a través de, llamémoslo así, no me gusta mucho esta expresión a pasar a través de las manos de ciertas personas que de primeras parecen pues grandes maestros sabios y que luego defraudan o que luego sale a la luz y tal. Bueno, eso forma parte del aprendizaje. Porque la gente, volvemos a lo mismo, en esta búsqueda de, para empezar, es que si no deberías estar buscando, esta es mi opinión, al principio de este podcast, antes de ahora dijimos, oye, aquí yo te decía, quizás en la última pregunta vamos a chocar, porque yo considero que no es necesaria la figura del gurú, sin embargo, a día de hoy, pero tal y como tú lo has expuesto, en ese sentido sí estoy de acuerdo, es decir, para cierto tipo de personas, sí que esa figura, con esa terminología, lo que implica un gurú, es eficaz. Pero claro, no son son personas que no lo están buscando. De necesito un gurú, necesito un gurú, necesito. Ahí es no, son personas que son buscadores, lo que se dice en inglés seekers, dentro de este desarrollo espiritual del individuo, que al final eso de desarrollo espiritual tampoco sé muy bien qué cojones significa, porque ¿sabes? Es muy complejo. Pero en este viaje que es la vida como ser humano, encontrarte de repente con personas que claramente te dan una perspectiva que tú no estabas buscando porque no sabías ni que existía. Entonces, para mí eso sería esa figura de alguien, pero claro, ese es el proceso responsable del sadhaka o del alumno o del ser humano, del individuo, es decir, haz tu trabajo, esto va a ser duro, y luego lo que tú has dicho del maestro interior. Creo que se confunde mucho hacer lo correcto con escuchar a tu maestro interior. Hacer lo correcto, ser consciente de lo que estás haciendo y no ser un gilipollas, no es escuchar a tu maestro interior. Es no ser un gilipollas, es tener dos dedos de frente. Es decir, yo siempre digo al final, cuanto más en calma está uno, mejor reacciona ante las situaciones. Entonces, al final esas tendencias del ego es como, no, yo desarrollo mi maestro interior y ya no sigo el ego. No, eres una persona educada y con ciertas, ¿sabes?, ciertas bases éticas y morales, pero eso no es un maestro interior, eso es que eres una persona que está equilibrada a nivel, ¿sabes?, a nivel emocional y psicológico. Entonces, claro, creo que eso también, como dices tú, se hace mucho hincapié en el maestro interior y creo que eso habría que hacérselo mirar, porque no es tanto que escuchas la voz de Dios en tu cabeza, es la voz de tu conciencia y tu conciencia, si le haces caso, bien, y si no le haces caso, pues a veces sale bien y a veces no sale tan bien. Sí, pero es una idea muy trillada, pero yo creo que sí es cierta, ¿no? Esto que se dice que cuando uno está listo, aparece el maestro, ¿no? Sí.
en relación a esto, de que si uno está buscando fanáticamente y obsesivamente encontrar un maestro espiritual, es probable que no lo encuentre, que más bien encuentre un charlatán, Hmm, justo porque está como muy obsesionado y lo está buscando tanto así como desde el ego, hmm. que probablemente no esté listo para el Sí, maestro. sí, sí. Y en cambio la persona que a lo mejor no lo está buscando tan obsesivamente, porque está más tranquila, porque precisamente ya está más avanzada en el camino, posiblemente esté más lista y aparezca cuando tenga que aparecer, ¿no? Hmm, Si es que tiene que aparecer, a lo mejor ni aparece porque, como te digo, son pocos, son contados con los dedos de las manos, ¿no? Pero en hmm, todo caso creo que la actitud es no estar buscándolos obsesivamente, porque si los buscamos obsesivamente vamos a caer en manos de sectas y de hmm. cosas raras seguramente. Bueno, pues aquí en Spirit Almanac por lo menos hemos dado contigo, que eres un buen profesor, gran maestro, para poder charlar, reflexionar y desarrollar pensamiento crítico sobre el yoga y la espiritualidad. Así que, como siempre, Víctor, un placer incalculable estar aquí compartiendo contigo estas reflexiones. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Víctor, nos vemos pronto, tratamos otro tema. Sí, hay muchos, tenemos ahí un montón de temas que Hay tratar. una lista ya que hicimos y saldrán más. Ok, un abrazo fuerte, Venga, Víctor. un abrazo, un placer. Chao, Saludos a chao. todos y a todas. Chao. Chao.